Buenos días, tardes, noches. Soy el técnico en seguridad y higiene de Orián Matías. Hoy vamos a ver equipos de protección para trabajo en altura. ¿Qué sería el trabajo en altura? Es todo aquel trabajo que se realiza a más de 2 metros de altura con respecto del plano horizontal inferior más próximo. Cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como hacer pozos, ingresos a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor de 1,5 metros y situaciones similares. Todo aquel trabajo que se desarrolle en un lugar donde debajo de este existan equipos en movimiento o algún tipo de riesgos que obliguen a tomar medidas de índole similar a los de trabajo en altura. Según las normas IRAM, la protección individual contra caída en altura dice que, por un lado tenemos las reglamentaciones, la 3622-1 del 2004, el sistema de caídas, luego el sistema de sujeción y posicionamiento del año 99, los dispositivos anticaídas del 2005 y dispositivos de anclaje del 2004. ¿Qué productos incluyen? En la IRAM 3622-1 tenemos los arneses, elementos de amarre, amortiguadores y conectores. En el 3605 de la IRAM, también en el tema de anticaídas, tenemos las líneas de anclaje rígidas, líneas de anclaje flexibles, de retráctil y deslizantes. Y en la IRAM 3626, hablando de reglamentación anticaída, tenemos anclajes de clase A fijos, anclajes de clase B transportables, los de clase C flexible horizontal, los de clase D rieles rígidos y los de clase E de peso muerto. Respecto a la sujeción y posicionamiento, tenemos la IRAM 3622-2, tenemos los cinturones, los elementos de amarre y los conectores. En la IRAM 3622-1, los sistemas anticaídas se utilizan cuando existe riesgo de caída. No debe ser improvisado y debe estar previsto en el plan de seguridad del puesto de trabajo. Estos dispositivos deben ser utilizados previstos de medios y puntos de anclaje para que el trabajo pueda realizarse con seguridad. Es imprescindible que el usuario esté capacitado, en este caso el trabajador, en el uso seguro del equipo y que cumpla con las instrucciones que se le hayan impartido en dicha capacitación. ¿Cuál es el objeto y el campo de aplicación? Los requisitos y métodos de ensayos para los sistemas y componentes destinados a detener caídas en altura. El sistema es un equipo de protección que consta de arnés y un subsistema de conexión fijado a un dispositivo anticaídas o a un punto de anclaje destinado a detener la caída en altura. Un arnés anticaídas y un elemento de amarre sin amortiguador no constituye un sistema anticaídas. ¿Cuáles serían las definiciones? Por un lado tenemos los tipos de sistema anticaídas, con amortiguador de caídas, con dispositivo anticaídas retráctil, con dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje rígida, con dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje flexible y con el conector, que sería el elemento para la conexión de las diferentes componentes del sistema, como ser argollas, como aquí se pueden ver, mosquetones, etc. Aquí en la imagen se puede ver a un trabajador con un arnés de seguridad con la línea anticaída puesta. Y abajo los distintos tipos de conector. Punto de anclaje, que sería el que no integra el sistema anticaídas. Permite el ensanche del elemento de amarre o dispositivo anticaídas sobre una pared, viga o barra, etc. Aquí se puede ver el punto de anclaje, el mecanismo de anclaje, con una linga que está sujetada a una viga. ¿Cuál es la fuerza de frenado? Es la fuerza máxima en kilo N, que sería la medida de anclaje durante la etapa de frenado del ensayo del comportamiento dinámico. Y ahí vemos el requisito que sea 600 kilos aproximadamente, es decir, menor. ¿Cuál sería la distancia de parada? La distancia en metros desde la posición inicial hasta la posición final, incluyendo el alargamiento del arnés y su elemento de enganche. Luego tenemos el factor de caída, FC, el factor dimensional determinado por la relación entre la altura de caída libre y el largo del elemento de amarre utilizado. Aquí se puede ver el factor 0, cómo se sujeta el trabajador al caer, cómo se mantiene enganchado. El factor 1, cómo cae desde una mayor caída, como se puede ver en la imagen. Y el factor 2,
utilizado, sería el de mayor alcance. Y con amortiguador de caídas, 1 más 2 más 3, sistema anticaídas seguro. Aquí se puede ver en la imagen, número 1, bien sujetado en el trabajador, número 2, bien posicionado la línea conectada al arnés que tiene el trabajador y a la viga que está colocada en un punto. Y en el punto 3 vemos cómo está enganchado el punto final, o sea el buen punto, el conector del anclaje. Arnés anticaídas, amortiguador y conector de anclajes por un sistema anticaídas seguro. Condiciones generales. Conectores. No deben tener bordes filosos o rugosos. Por otro lado, los mosquetones deben ser de cierre automático y de bloqueo automático o manual. Amortiguador de caídas. Es un componente de un sistema o de un dispositivo anticaídas para frenar la caída absorbiendo la parte de la energía desarrollada y amortiguándola para reducir las consecuencias de la misma, es decir, de la caída. Como podemos ver, sería la imagen número 2, el amortiguador. Los componentes textiles deben ser de fibra sintética equivalentes a la poliamida o poliéster y debe ser independiente al de la banda principal del elemento de amarre. Elemento de amarre anticaídas, elemento de conexión. Puede ser una banda de fibras sintéticas o un cable metálico con amortiguador. El largo de un elemento de amarre anticaídas fijo o ajustable, incluyendo un amortiguador de caídas, será menor o igual que 2 metros. Y los hilos de la costura deben ser del mismo material que las bandas, pero de diferente color, para facilitar la inspección, en este caso del técnico en seguridad de higiene, que revise que no tenga bordes filosos, que no tenga nada cortado o quemado o en mal estado. Aquí podemos ver las partes, ¿no? Por un lado los conectores, por otro lado los amortiguadores, la zona de marcación, como está delimitada, los ganchos para colocarse y la banda principal. Arnés anticaídas. Es un dispositivo de sujeción del cuerpo destinado a detener las caídas. Los elementos de enganches anticaídas pueden estar situados delante o en la espalda del usuario. En el caso de que el arnés posea enganches frontales, deben estar correctamente identificados por color o forma. Si el arnés tiene elementos de enganche para sujeción en la banda de la cintura, esta deberá poseer un ancho igual o mayor que 80 milímetros. En su defecto un protector lumbar. El arnés anticaídas puede estar incorporado a la indumentaria de trabajo. En este caso debe ser posible someter la totalidad del arnés a una inspección visual. Aquí podemos ver el arnés como tiene por un lado la banda principal, la zona de marcado, los 3 puntos A y S, dos puntos donde se van a conectar los conectores. Por otro lado tenemos la banda secundaria, donde se asegura la parte del pecho del tórax del arnés, el apoyo dorsal en la parte trasera del arnés para la sujeción y la banda del muslo que está colocada en la parte de las piernas, en la parte pélvica, también para sujeción. Requisitos y métodos de ensayo de conectores. El ensayo, por un lado, sería la resistencia estática o la resistencia a la corrosión. Ambos tienen que estar aguantados. Por otro lado, el método 20 kN durante 3 segundos en la posición de uso para la resistencia estática. Y en la resistencia a la corrosión el método sería niebla salina 24 horas, luego se seca secar 1 hora. Luego tenemos los requisitos. En la resistencia estática no se presentarán roturas ni desenganches, aplicando el método que se menciona en la imagen, en el esquema. Y en el ensayo de resistencia a la corrosión, luego de niebla salina por 24 horas y 1 hora de dejar secar, no presentarán óxido rojo en las partes metálicas, en los enganches, por ejemplo los conectores y demás. Bueno, requisitos y métodos de ensayos de amortiguadores de caída. El ensayo en la recarga estática sería el método de 2 kN durante 3 segundos en posición de uso. Y los requisitos es que no debe producirse alargamiento permanente, que tenga un buen alargamiento no permanente.
¿Cómo sería el comportamiento dinámico? El ensayo sería el comportamiento dinámico. El método es componente separado, masa de 100 kilogramos más cadena de acero, 2 metros forma el sistema y la caída libre de 4 metros. Y vemos aquí el requisito. Esto es un poco más avanzado con el tema de las mediciones, pero F, el frenado máximo, es menor o igual a 6 kN y H, distancia parada, menor o igual a 2L más 1,75 m. Incorporando el método de amarre, claro, la masa de 100 kilos menos caída libre de 2L. Y luego tenemos la resistencia estática, el ensayo de resistencia estática. El método sería 15 kN durante 3 segundos en la posición de uso. Y los requisitos es que no se presente rotura, que tenga buena resistencia. Requisitos y métodos de amarre anticaídas. Por un lado el ensayo resistencia estática, el método soga, cuerdas, bandas textil, P de 22 kN durante 3 segundos, el cable de acero P de 15 kN durante 3 segundos y con amortiguador P igual a 15 kN durante 3 segundos. En los 3 lugares mencionados no se presentarán roturas. Luego tenemos la resistencia dinámica, 100 kN en caída libre, 100 kilogramos, perdón, 2 veces el largo del elemento del amarre, y el requisito es que no detenga la caída sin romperse. Luego tenemos requisitos y método de ensayos de arnés anticaídas. También vemos que no se tienen que presentar roturas, tanto en el enganche anticaídas como en el enganche de sujeción, con las mismas pruebas de P de 15 kN durante 3 segundos. Este sería el ensayo de resistencia estática. Luego tenemos el comportamiento dinámico, 100 kilogramos en caída libre con una altura de 4 metros. El requisito principal sería que debe resistir dos caídas sucesivas, una de pie y otra de cabeza, sin dejar escapar el maniquí, y el ángulo dorsal con la vertical menor o igual a 50 grados. Marcado y rotulado y embalaje. Marca registrada o razón social del fabricante. Esto sería la parte de inspección del arnés. Bueno, o responsable de la comercialización del producto, del arnés y de los otros elementos. Mes y año de fabricación, que se vea el número de lote o de serie, número de la norma, por ejemplo la IRAM, la norma IRAM 3622-1, el sello IRAM y sello S de la República Argentina, y titular de la licencia y procedencia. El embalaje debe incluir instrumentaciones de uso en español, un correcto uso y colocación del equipo, asignar individualmente el sistema, indicaciones de anclaje del sistema anticaídas, realizar una inspección visual del sistema antes de usarlo, advertencia precisando que cualquier sistema o componente debe sustituirse si se duda de su seguridad, si algo que sea visible que esté en mal estado o que se sospeche que esté en mal estado o no esté apto para su uso. El reemplazo del equipo si ha sufrido una caída, el método de limpieza, cómo se debe mantener adecuadamente, la necesidad de dejar secar en forma natural los componentes textiles, en caso que estén húmedos o con alguna sustancia y se haya limpiado, instrucciones para la protección durante su utilización contra cualquier riesgo, instrucciones de almacenamiento. También, por otro lado, una instrucción para que una persona competente examine el sistema o el componente cada 12 meses como mínimo. Una advertencia que indique, según el tratamiento anticorrosivo adoptado, si debe tener cuidado en evitar la fragilidad por hidrógeno. También el largo total de su sistema, compuesto por absorbedor de energía, incluido el elemento de amarre, sus terminales y conectores, deben ser menor o igual a 2 metros. Y la distancia libre mínima por debajo de los pies del usuario como objeto de evitar choques con la estructura o con el suelo. No sirve de nada tener un arnés. Si nosotros estamos trabajando a 1,80 m y tenemos algo a 50 metros, tener cuidado en la caída, porque de igual manera, aunque va a prevenir, vamos a primero chocar con el elemento que está a 50 centímetros, perdón. Porque ahí puede haber en la caída puede haber un golpe y eso puede generar un malestar
o un accidente. Con una masa de 100 kilogramos y un factor de caída de 2, en caso más desfavorable. Como se mencionaba, es la distancia de parada h más el largo extra de 1 metro. IRAM 3605, dispositivo anticaídas. El dispositivo anticaídas retráctil, líneas de anclaje, dispositivo anticaídas deslizantes y elementos de amarre para dispositivos anticaídas deslizantes. Objetivo y campo de aplicación. Establece los requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos de protección individual contra caídas de altura a los que está fijado el arnés anticaídas. ¿Qué está excluido? Los equipos de descenso que no sean dispositivos de protección contra caídas involuntarias. Definición. ¿Qué es el dispositivo anticaídas retráctil? Es un dispositivo con una función de bloqueo automático y un sistema automático de tensión y de retroceso para el elemento de amarre retráctil. Un ejemplo podría ser el T50, que al momento de producirse una caída hace un stop y se retrae. Esto viene, aquí se ve, para colocarse por ejemplo en un punto fijo y luego el dispositivo anticaídas. Línea de anclaje es el elemento que conecta un dispositivo anticaídas deslizante con un punto de anclaje. Línea de anclaje rígida es el riel o cable de acero que se fija a una estructura. Línea de anclaje flexible puede ser una cuerda de fibra sintética o un cable de acero que se fija a un punto de anclaje superior. Aquí vemos por un lado la línea de anclaje rígida y por otro lado la línea de anclaje flexible. Vemos por un lado, como dice la definición, el que está fijado a una estructura. Aquí se puede ver al trabajador colocado a una estructura, que sería una escalera metálica. Por otro lado tenemos la flexible, donde el trabajador está realizando una tarea en un techo de una empresa con un desnivel y tiene un dispositivo anticaída colocado amarrado. Dispositivo anticaídas deslizante. Es el dispositivo anticaídas con una función de bloqueo automático y un sistema de guía. Aquí se puede ver, este se puede deslizar, pero también tiene una función de bloqueo automático en caso de producirse una caída. Se desplaza a lo largo de la línea de anclaje o la línea de vida. Acompaña al usuario sin requerir intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída. Con dispositivo anticaída retráctil. Aquí podemos ver, si no me equivoco, un T50 colocado a un punto fijo y el conector de anclaje. El dispositivo de conexión anticaídas, el cual es retráctil, y el arnés que tiene el trabajador colocado en perfecto estado. Vemos aquí con dispositivo anticaídas deslizante sobre una línea de anclaje rígida, como en la imagen anterior se había visto. Aquí tiene un dispositivo deslizante. Vemos la línea de vida rígida y el arnés que el trabajador está usando. Con dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje flexible. Aquí podemos ver una línea de anclaje, una línea de vida, el trabajador con el arnés colocado y el arnés anticaída, el dispositivo anticaída deslizante y el sistema de anclaje flexible. Materiales y fabricación. Un dispositivo retráctil puede constar de un tambor alrededor del cual se enrolla un cable de acero, una banda o un cabo de fibra sintética o fibra aramídica, con características mecánicas equivalentes al poliéster o a la poliamida. Y por otro lado, el extremo externo del elemento de amarre retráctil debe tener terminaciones adecuadas y el conector debe ser giratorio para que pueda deslizarse. Línea de anclaje flexible, una soga de fibra poliamida o poliéster. Un cable de acero de 8 milímetros debe estar fijado a un conector de anclaje, tener tope final y lastre. Y luego tenemos la línea de anclaje rígida, que tiene un riel y un cable de acero de 8 milímetros. Debe estar fijada a intervalos convenientes para evitar movimientos. Solo debe permitir el deslizamiento en las direcciones específicas y tener un tope final. Aquí tenemos algunos requisitos y métodos de ensayo para no
a hacer punto por punto, vemos como en los requisitos tenemos bloqueos, después del acondicionamiento, la fuerza estática igual o mayor, el componente dinámico, el componente de frenado, o sea de máxima fuerza y frenado, componente dinámico de distancia de parada, resistencia a la corrosión, lo que habíamos mencionado anteriormente, 24 horas de línea de gasolina al 5%, y ensayo de fatiga. Luego vemos los retráctil y salvacaídas. En ambos el bloqueo debe estar de baja temperatura y humedad y debe permanecer bloqueado en alta y baja temperatura. Al polvo, esto es opcional, debe permanecer bloqueado. Al hidrocarburo debe permanecer bloqueado. En la resistencia estática, la cinta de 15 kN, cable de 12 kN, soga de 15 kN, cable de 12 kN. En la parte de resistencia a la corrosión podemos ver que no debe presentar corrosión en el material de base en que afecte su funcionamiento. Y en el ensayo de fatiga, 100 movimientos relativos. Marcado y rotulado del embalaje. Marcas registradas o razón social de fabricante, lo que habíamos visto anteriormente, responsable de optimización del producto, mes y año de fabricación, número de lote o serie, número de la norma IRAM 3605, sello IRAM y sello S y titular de la licencia y procedencia, como podemos ver aquí en el mapa. Todo lo que un profesional puede, un trabajador también puede inspeccionar y ver que todo esto se encuentra en orden. El embalaje debe incluir instrumentaciones de uso en español, uso correcto de adicionar componentes, como podemos ver estos ítems en los que habíamos mencionado anteriormente. Sistema de sujeción y posicionamiento. Los sistemas de sujeción y posicionamiento están constituidos por componentes conectados entre sí para formar un equipo completo. Deben destinarse para ser utilizados por los trabajadores de líneas u otros que realicen su tarea en alturas sobre postes u otras estructuras en posición de sujeción, permitiéndole tener las manos libres durante la tarea. Un ítem importante es que no deben utilizarse para detener caídas ni en tareas de larga duración, en el caso de los sistemas de sujeción y posicionamiento. Objeto y campo de aplicación. Establece los requisitos y métodos de ensayo para el sistema de sujeción y posicionamiento destinados a sostener al trabajador en altura e impedir una caída libre. Excluido los puntos de sujeción estructurales, que están conectados a estructuras. Definiciones. Bueno, tenemos el cinturón de sujeción, un componente de un sistema de sujeción y posicionamiento que rodea el cuerpo del usuario, y el elemento de amarre de sujeción, que permite unir el cinturón de sujeción y posicionamiento a una estructura. Puede ser una banda o una cuerda de fibras sintéticas o un cabo metálico, como podemos ver aquí en el mapa. Materiales y fabricación. Los cinturones tienen que ser ergonómicos, que permitan el trabajo. Las bandas y los hilos de costura deben ser de fibras sintéticas equivalentes a la poliamida o el poliéster. Los hilos de costura deben ser de distinto color al de las bandas para facilitar su inspección. Deben poseer como mínimo dos elementos de enganche. El ancho mínimo de la banda de la cintura será igual o mayor que 43 milímetros. La niebla frontal no puede abrirse la nebilla, no puede abrirse involuntariamente. Cabo de amarre. Las cuerdas y las bandas deben ser de fibras sintéticas equivalentes a la poliamida o poliéster. Los hilos de costura deben ser de distinto color al de las bandas para facilitar su inspección. Debe impedirse el desenganche involuntario del cinturón de sujeción. Deben ser regulables y en circunstancias normales su longitud no mayor a 2 metros. Los conectores no deben tener bordes rugosos ni filosos y de cierre automático, como podemos ver aquí en la imagen. Bueno, en el caso de los requisitos y métodos de ensayo del sistema de sujeción y posicionamiento, tenemos por un lado el ensayo de resistencia estática de 15 kN en el cinturón de sujeción y en el cabo de amarre 15 kN también. En el comportamiento dinámico, ambos deberán retener el cilindro o el maniquí en 100 kilos. El maniquí es lo que simularía al trabajador en el ensayo. Y una resistencia a la corrosión. En ambos, los conectores no deben presentar óxido rojo que perjudique su funcionamiento. Estamos hablando de aquí los ganchos de los conectores. No deben presentar signos de óxido rojo que perjudique su funcionamiento. El marcado de rotulado, también como en los anteriores
elementos que hemos mencionado, los mismos. Las instrucciones. ¿Cuál es la ventaja de verificar que estén estos los sellos IRAM y sello S? Bueno, por un lado se cumple con una resolución que es la 229 del año 2011, el uso de elementos certificados, más que nada en el tema de seguridad y higiene. Por otro lado, estamos seguros de que el personal utiliza elementos de protección personal, es decir, EPP, que cumplen con los requerimientos mínimos necesarios para protegerse del riesgo involucrado en la tarea, y siempre en la protección del trabajador. Bueno, hasta aquí el final del video.